A diferencia de otros factores físicos o químicos que implican riesgo, las radiaciones ionizantes son invisibles, silenciosas, inodoras, insípidas y no pueden tocarse. Es decir, no podemos detectarlas con nuestros sentidos. Por esta razón, algunas veces se pueden pensar equivocadamente que no existen o que no pueden provocar ningún daño biológico. Sin embargo, se pueden detectar y medir por distintos procedimientos. La necesidad de su cuantificación está derivada precisamente de la producción de una serie de efectos nocivos sobre los organismos vivos. En el presente capítulo se describen las definiciones de magnitudes y sus unidades, así también los conceptos y términos de aplicación en protección radiológica. La magnitud que caracteriza a las fuentes radiactivas y que nos interesa a los fines de protección radiológica es la actividad. La actividad de una cantidad de un nucleido radiactivo se define como el número de transformaciones nucleares que tienen lugar en un tiempo dado. Su unidad de medida es el becquerel, que es una unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades y equivale a una desintegración nuclear por segundo. Los becquereles indican entonces la velocidad de desintegración de una sustancia radiactiva. A mayor cantidad de becquerels, más rápidamente se desintegrará y por tanto más activa sería la sustancia. El becquerel reemplaza como unidad de actividad al curie, donde un curie es igual a 3.7 por 10 a la 10 becquerelios. El periodo de semidesintegración es el tiempo necesario para que la población de núcleos de una muestra dada de un nucleido radiactivo se reduzca a la mitad de su valor inicial, es decir, la actividad se reduce a la mitad. La exposición X como magnitud física, no como estar expuestos a, es una de las magnitudes dosimétricas más antiguas. Conceptualmente, es una magnitud que evalúa la intensidad de un campo de radiación electromagnética ionizante, es decir, radiación X o gamma. Desde los primeros trabajos con rayos X, se vio la necesidad de definir una magnitud representativa de dicha radiación, que estuviera directamente relacionada con su interacción con la materia. Se decidió llamar a dicha magnitud exposición a la radiación X y también a la radiación gamma, dada la naturaleza idéntica de ambas. Como fenómeno de interacción se adoptó la ionización producida por la radiación en aire. Se define como X es igual a dQ sobre dm, donde dQ es el valor absoluto de la carga eléctrica total de los iones de un mismo signo producida en el aire, cuando todos los electrones y o positrones liberados por fotones es una masa de aire dm. Son completamente frenados en aire. Al ser un cociente de carga por unidad de masa, su unidad de medida de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades es el coulomb por kilogramo. Sin embargo, se utiliza la unidad tradicional denominada Röntgen. El Röntgen ha sido definido como la unidad de exposición a radiación X o gamma, en función de la ionización que tales radiaciones producen en un gas. Sin embargo, es fundamental determinar la energía que la materia absorbe de cualquier tipo de radiación que la atraviese. Por ello, ha sido preciso definir una nueva magnitud llamada dosis absorbida, como la energía que deposita cualquier radiación ionizante por unidad de masa de material irradiado. Su unidad de medida, de acuerdo al Sistema Internacional, es el Gray. Su equivalencia con la unidad tradicional, el rad, es la siguiente. 100 grad es igual a 1 Gray.
La exposición a radiación X o gamma, así como la dosis absorbida de cualquier radiación, han sido definidas independientemente del tiempo que haya durado la irradiación. Un individuo puede absorber la dosis total de 1 rad en 1 minuto por hallarse en un campo de radiación intenso o en varios años, por vivir en un campo de radiación débil. Por ello es importante considerar las llamadas tasas de exposición y de dosis, que son respectivamente la exposición o la dosis que se recibiría en condiciones constantes por unidad de tiempo. Se suelen expresar en Röntgen por hora y Gray por hora respectivamente. En relación con la radiación ionizante, suele distinguirse entre aquella constituida por partículas con carga eléctrica, radiación directamente ionizante, por ejemplo, partículas alfa, y aquella constituida por partículas sin carga eléctrica, como la radiación indirectamente ionizante, tales como fotones y neutrones. Una de las razones para esta distinción es que, en la interacción, la transferencia de energía del campo de radiación al medio se realiza en forma directa en caso de las partículas cargadas y en un proceso en 2 etapas o en directo en el caso de las partículas sin carga eléctrica. En la primera de las 2 etapas se transfiere la energía de las partículas indirectamente ionizantes o no cargadas a partículas cargadas, y son estas últimas las que luego en su interacción producen múltiples pares de iones en dicho material, que son interacciones de tipo columbiano, es decir, interacciones carga entre partículas. La definición de dosis absorbida está relacionada con la segunda etapa del proceso, y para describir la transferencia de energía que tiene lugar en la primera etapa, se define el kerma como la suma de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas cargadas, liberadas por partículas indirectamente ionizantes o no cargadas en una masa elemental. En la mayoría de las situaciones prácticas, ocurre una cierta igualdad numérica entre los valores de kerma y dosis absorbida. Esta igualdad es función del grado de equilibrio electrónico alcanzado y de la posibilidad de despreciar la pérdida de energía por radiación de frenado. Las magnitudes definidas hasta ahora son magnitudes físicas. Su expresión no es suficiente para caracterizar los riesgos que resultan de una irradiación. Las radiaciones ionizantes pueden inducir muchos cambios físicos, químicos y biológicos. La clase y magnitud del cambio dependen de las condiciones físicas de irradiación, pero también de la naturaleza, es decir, de la calidad de estas radiaciones. Así, 10 rads entregados por rayos X de 100 kiloelectronvoltios no tendrán los mismos efectos que 10 rads entregados por neutrones de 10 megaelectronvoltios. En general, los efectos radioinducidos dependen de la distribución espacial de la energía impartida al medio por una partícula cargada. Es decir, que el efecto observado no solo depende de la dosis absorbida, sino del tipo y o energía de la radiación ionizante que lo produjo. En particular, importa la descripción de la calidad en términos de la llamada transferencia lineal de energía o TLE, que es la distribución espacial de la energía de una partícula cargada o radiación, al atravesar una distancia recorrida a causa de las colisiones con los electrones.
Para obtener una evaluación de riesgo a una condición de irradiación definida, es necesario aplicar a la dosis absorbida unos factores modificantes. Las radiaciones ionizantes interaccionan con la materia depositando en ella energía, produciendo ionizaciones y por tanto alteraciones en las moléculas de las células. El daño biológico producido por las radiaciones ionizantes está relacionado con la energía depositada por unidad de masa, que es la magnitud conocida como dosis absorbida. Pero el daño biológico producido por las radiaciones no solo está en función de la energía depositada en un tejido u órgano, sino que también depende del tipo de radiación. No todas las radiaciones producen la misma densidad de ionización cuando atraviesan la materia viva. Por ejemplo, las partículas alfa producen mucha más densidad de ionización en la materia que atraviesan que los rayos gamma, para la misma dosis absorbida. Se sabe que las radiaciones que producen mayor densidad de ionización son más dañinas al igual de dosis. Por esta razón, se ha introducido un factor de ponderación para modificar la dosis absorbida. Estos factores son adimensionales y se denominan factores de ponderación de la radiación WR, basados en una revisión de la información biológica. Se define ahora una nueva magnitud derivada de la dosis absorbida promediada de un tejido u órgano y denominada dosis equivalente. Su unidad de medida, de acuerdo al sistema internacional, es el sievert. Su equivalencia con la unidad tradicional, el rem, es la siguiente. 100 rem es igual a 1 sievert. El valor del factor de ponderación de la radiación para un determinado tipo y energía ha sido escogido por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, de forma que sea representativo de los valores de eficacia biológica relativa de dicha radiación para inducir efectos estocásticos a dosis bajas. La eficacia biológica relativa EBR de un tipo de radiación frente a otra es la relación inversa entre las dosis absorbidas que dan lugar a la aparición del mismo efecto biológico. Para las radiaciones de baja transferencia lineal de energía, incluidas las radiaciones X y gamma de cualquier energía, según la Comisión Internacional de Protección Radiológica, se ha escogido la unidad para el factor de ponderación de la radiación. El valor elegido para otras radiaciones está basado en los valores observados de la eficacia biológica relativa, independientemente de que la radiación de referencia sea del tipo X o gamma. Se ha observado que la relación entre la probabilidad de aparición de efectos biológicos y la dosis equivalente también dependen del órgano o tejido irradiado. Por lo tanto, resulta apropiado definir otra magnitud derivada de la dosis equivalente, la dosis efectiva. Para expresar la combinación de diferentes dosis equivalentes en diferentes tejidos de forma que se pueda correlacionar razonablemente con el efecto estocástico total, se utiliza el factor de ponderación de tejido W sub T. Los valores de dicho factor se han escogido de forma tal que una dosis equivalente uniforme sobre todo el cuerpo dé lugar a una dosis efectiva numéricamente igual a esta dosis equivalente uniforme.
La suma de los factores de ponderación de los tejidos es entonces igual a la unidad. La unidad de dosis efectiva también es el Joule sobre kilogramo y recibe el nombre especial de Sievert. La dosis efectiva E es la suma de las dosis equivalentes ponderadas en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Se muestran los valores de los factores de ponderación para los distintos tejidos del cuerpo humano. Los valores de los factores de ponderación, tanto para los diferentes tipos de radiación como para los tejidos, se dan para las radiaciones incidentes en el cuerpo desde una fuente externa a él y para las radiaciones emitidas por las fuentes incorporadas al organismo por las vías de ingestión, inhalación o a través de la piel. Factores de ponderación del tejido, W sub T. Fueron calculados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica teniendo en cuenta 4 factores del detrimento. La probabilidad de aparición de un cáncer fatal. La probabilidad ponderada para el surgimiento de un cáncer no fatal. La probabilidad ponderada para el surgimiento de efectos hereditarios severos. La pérdida promedio de años de vida por cada tipo de cáncer. La dosis efectiva se considera un indicador apropiado del detrimento para la salud a los niveles en que se trabaja en condiciones normales y la dosis equivalente se establece para asegurar que no aparezcan efectos biológicos en la piel y en el cristalino. Ambas magnitudes se refieren a la suma de las dosis efectivas o equivalentes recibidas por la exposición externa y de las dosis efectivas o equivalentes comprometidas por la incorporación de radionucleidos y son muy difíciles de determinar partiendo de las definiciones anteriores. A los efectos de la medición, las magnitudes que generalmente se tienen en cuenta para evaluar la exposición externa debido a fuentes de radiación son el kerma y la dosis absorbida. Por ello, para evaluar la dosis efectiva o equivalente recibida por el trabajador, la Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas ha introducido magnitudes operacionales que den estimados aceptables para la mayoría de los campos de radiación. Las magnitudes operacionales para el control radiológico de zona son magnitudes medibles con facilidad y entre ellas podemos mencionar la dosis equivalente ambiental HD asterisco y la dosis equivalente direccional HD apóstrofe y para el control individual la dosis equivalente personal HPD. La dosis equivalente personal HPD es la dosis equivalente en tejido blando a una profundidad adecuada D, a partir de un punto específico sobre el cuerpo humano. La profundidad D recomendada es de 10 milímetros para la radiación penetrante y 0,07 milímetros para la poco penetrante. Puede ser medida con el detector cubierto con un grosor apropiado de material tejido equivalente situado en la superficie del cuerpo. Las magnitudes operacionales HP 0,07 y HP 0,03 sirven para obtener valores aproximados de la dosis equivalente en la piel y el cristalino respectivamente. A manera de resumen y con el fin de entender todas estas magnitudes, vamos a imaginarnos que estamos bajo una tormenta de granizo. La cantidad de granizo que cae representa la actividad radiactiva, pero no todos los granizos que caen nos alcanzarán. Aquellos que impacten con nuestro cuerpo son los que podrían producir daño.
Por tanto, el número de granizos que nos alcancen representará la dosis absorbida. Pero el daño que nos produzca el granizo no solo dependerá del número de ellos que nos alcancen, sino que también va a depender del tamaño de estos. A igualdad de número de granizos que nos impacten, cuanto mayor será su tamaño, más daño nos hará. El número de granizos que nos alcanzan y su tamaño es lo que, para las radiaciones ionizantes, nos indica la dosis equivalente. Por último, si realmente queremos saber el daño que nos producirá el granizo, además del número que nos impacta y su tamaño, tendremos que tener en cuenta en qué parte de nuestro cuerpo nos alcanzan, ya que no todas ellas son de igual de sensibles. Lo mismo ocurre con las radiaciones ionizantes y los tejidos de nuestro cuerpo, y por eso es necesario utilizar la dosis efectiva. Para lograr una mayor comprensión en la diapositiva se muestra un resumen, en forma de cuadro comparativo, de las principales magnitudes y unidades de medida de la radiación ionizante. Como se ha comentado anteriormente, ninguno de nuestros sentidos es capaz de detectar las radiaciones ionizantes. Sin embargo, en la actualidad existe una gran variedad de instrumentos que permiten medir con fines proteccionistas las magnitudes que nos permitan evaluar los efectos biológicos y el riesgo que implica la exposición a la radiación ionizante. La detección y medida de las radiaciones tienen sus fundamentos en la evaluación de los procesos físico-químicos que provocan las radiaciones ionizantes al interactuar con la materia. Esta interacción supone una cesión de energía que hay que cuantificar, valiéndose de los efectos que ocasionan. Ionizan el medio gaseoso, ennegrece emulsiones fotográficas, descompone ciertas sustancias químicas, provoca centelleo dentro de ciertas sustancias luminiscentes. Estas propiedades han sido explotadas para el estudio y la construcción de diversos aparatos de detección y medida de las radiaciones. Un sistema de detección de la radiación se halla constituido por dos bloques básicos: detector e instrumentación electrónica asociada. El detector actúa como transductor, transformando la energía del campo de radiación a medir en otra más fácilmente procesable, como es la energía eléctrica. La radiación, al pasar por un gas, produce iones. Si mediante dos electrodos se aplica un campo eléctrico, los iones serán atraídos según su carga eléctrica, originando una corriente, es decir, una señal eléctrica. Un detector basado en este principio consta de un cilindro que encierra el gas cátodo y tiene un electrodo central aislado que actúa de ánodo. Cuando dicho dispositivo se expone a un campo de radiación, la interacción de las partículas ionizantes con el gas que llena el recinto o con el material de sus paredes hace que se generen pares de iones, uno de carga eléctrica positiva y otro de carga eléctrica negativa. Estos iones, en presencia del campo eléctrico, se aceleran en dirección a los electrodos polarizados eléctricamente con signo contrario. Los iones serán atraídos según su carga eléctrica, originando una corriente, es decir, una señal eléctrica que es amplificada, procesada y se muestra en el display del equipo en una forma que puede ser entendida por el usuario, es decir, obtiene el valor de medición de la magnitud involucrada.